Buenas tardes. Esta es nuestra sesión 2 de módulo 4 del módulo Textos y Visiones del Mundo. Yo soy tu facilitadora, Sherezada Bigdalí Hernández López. Espero que el día de hoy lo que trabajemos te resulte de mucha utilidad. Para comenzar, vamos a ubicarnos en los géneros literarios para recordar qué es lo que hemos visto y qué es lo que nos falta por ver. La literatura, por sus géneros, se divide en género dramático, narrativo y lírico. El narrativo lo hemos visto la semana pasada y también parte del lírico. Vamos a recordar el género narrativo porque también en esta semana vamos a trabajar más abundantemente sobre él. El género narrativo abarca todos los relatos de acontecimientos reales, ficticios, ubicados en un tiempo y un lugar determinado, es decir, cuentan una historia. Si están en prosa, es decir, en una escritura continuada, encontramos novelas, leyendas, como las que vimos la semana pasada, cuento, epístolas, que son cartas, apólogos, y ensayos, que es lo que vamos a ver esta semana en cuanto a la prosa. El género narrativo también puede estar escrito en versos, se los comentaba yo en videos anteriores. Entre ellos encontramos la epopeya, el romance y el cantar de gesta, que son poemas, historias poemadas escritas en verso y que cuentan, por ejemplo, las aventuras de un gran héroe como Odiseo o Ulises en la Ilíada y la Odisea, o nos cuentan la historia de un gran militar como Rodrigo Díaz el Cid, etcétera. Esas son género narrativo también, aunque esté en verso. No se confundan. No porque esté en verso significa que sea poema. También puede ser del género narrativo porque cuenta una historia, siempre y cuando cuente una historia. El género lírico, también lo trabajamos la semana pasada, son obras en las que predomina el mundo subjetivo o el interno del escritor, y en él encontramos presentes sentimientos, experiencias, sus emociones íntimas, y pues ahí encontramos distintos tipos de poemas. Los clásicos, los géneros clásicos son oda, sátira, égloga y elegía. La oda es aquella que exalta los valores y virtudes de un personaje. Puede hablar del amor, de admiración, de alabanza, de patriotismo, y lo encontramos expresada también en canciones. La sátira es una crítica que se burla y causa risa acerca de los vicios y defectos de las personas. Es una manera de observar lo que pasa en el mundo, criticarlo, pero tomándolo desde un lado que haga reír. En los géneros clásicos también se encuentra la égloga, que eran los poemas de pastores que ocurrían en el campo y con amoríos entre ellos. Y la elegía, que canta dolor y nostalgia. Es un canto triste. Estos son los estilos clásicos, sin embargo, pues hay muchos más ahora modernos. Estamos hablando de lo básico. En cuanto al género dramático, que también vamos a estudiarlo esta semana, comprende todas las obras que se han escrito para ser representadas en un escenario. Incluye el diálogo y la acción, es decir, los personajes hablan por sí mismos. No es el narrador el que nos platica lo que está pasando, como a veces ocurre en las novelas o en los cuentos, sino cada personaje asume su propia voz y suceden acciones. Se clasifica en 3: comedia, tragedia y drama. La comedia, pues, es algo divertido y se caracteriza por tener un final feliz. La tragedia, pues, trata lo contrario que la comedia. Son temas que son más duros,
más difíciles de tratar, y normalmente el final no es feliz, es trágico, es fatal, ocurre, alguien queda ciego o muere. En el final nos quedamos atónitos, ¿no? Y en el drama, pues mezcla tanto la comedia como la tragedia y tiende a tener un final feliz. Muchas de las películas que ahora triunfan en Hollywood son un poco este asunto del drama. El teatro influye mucho para lo que va a ser el cine y la televisión, las telenovelas. Entonces aquí encontramos ocasiones en que hay tristeza, aunque tienen que superar algunos obstáculos, pero al final se consigue la felicidad. Hay otros subgéneros menores como el entremés, el autosacramental, el sainete, que esos prácticamente están en desuso. Pero por si les interesa conocerlos, se utilizaron por la época de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Entonces el género dramático es aquel que está hecho para ser representado. Entonces, ya que más o menos nos hemos ubicado en los géneros, vamos a continuar con la exploración de esta semana. Vamos a ver, les voy a adjuntar después un enlace para que puedan ver este video sobre los orígenes del teatro y que les auxilie para conocer más sobre este género tan antiguo. En el teatro clásico, además de representar lo que estaba sucediendo, el escrito hecho por el dramaturgo, se esperaba generar una experiencia en los espectadores. A esta experiencia se le llamaba catarsis. La catarsis influye en la forma de ver el mundo porque era, sobre todo en la tragedia, la oportunidad de ver que aunque nosotros como seres humanos tenemos sufrimientos y penalidades, no son nada comparadas con las que pueden vivir los héroes o los dioses, porque en la medida que ellos son más poderosos, que son eternos, también sus dolores tienen que ser mucho más grandes, sus tragedias tienen que ser tremendamente enormes, como ellos, infinitos, porque entre más grande es el ser y más grande es su alma, más grande es el dolor que puede soportar. Entonces, el fenómeno de la catarsis ocurría en el teatro en el momento en el que los espectadores entendían que los héroes y los dioses sufren y ese sufrimiento es mayor que el mío. Y entonces podías tener un descanso en el alma y decir, híjole, qué bueno que no soy inmortal, qué bueno que no soy un dios porque ellos sufren más. Y la gente salía descansada. O en caso de que saliera, por ejemplo, un malo, yo creo que algunos de nosotros recordaremos algunas presentaciones en la primaria y cuando los actores en la escuela o incluso el payaso, el mimo, expresaba que aparecía un malo y nosotros nos emocionábamos y le avisábamos, ahí está el malo, ahí está el malo. Y cuando le golpeaban al malo, nosotros sentíamos esa felicidad de que sí, estamos venciendo al mal, le ganamos. Esa es catarsis, convertir nuestras penalidades, nuestras congojas, en algo pasajero, en algo superado a partir de ver cómo sufren otros personajes en la tragedia. Entonces esta era una parte muy importante y sigue siendo la catarsis algo muy importante todavía en los medios de comunicación masiva. En muchos de los casos de las películas y de las series de televisión, de las novelas, lo que se trata es de hacer que la gente experimente emociones muy intensas que le permitan sentirse en paz con la vida que lleva, ¿no? Entonces, esa parte del teatro sigue vigente, sigue siendo muy importante. También durante la semana vamos a hablar sobre este asunto de la traducción, de la adaptación. Hay diferentes formas de entenderlos.
La traducción o la adaptación es pasar de un lenguaje a otro una determinada obra. Por ejemplo, una novela como The Witches de Roald Dahl se pasa del idioma inglés original al español, y aquí la vamos a nombrar Las Brujas. Y todo lo que ocurre en la historia ya la pasé de ese idioma inglés al español. No es fácil, porque muchas de las ideas, precisamente de todo ese asunto de la visión del mundo que existe en la lengua original, puede que no exista en la que se está llevando ahora la obra. Hay idiomas en los que no existen palabras para decir yo. Algo tan simple y que nos parece tan normal, existe solo un nosotros. Hay lenguas donde no existe la individualidad, sino solo es colectiva. Entonces, ¿cómo le haces para traducir un libro que hable de un yo si en esa lengua no existe? Pues a lo mejor hasta tienes que inventar una palabra que lo explique. Entonces, una forma puede ser pasar de un idioma a otro. También puede ser una adaptación de un arte a otro, de una disciplina artística a otra. Por ejemplo, adaptar un libro, que originalmente es un libro, y convertirlo en película. Es otra arte, otra forma de manifestación. O podemos pasar las obras pictóricas a película. Si alguien ha visto una película que se llama La chica del arete de perla, La joven del arete de perla, esa película traduce las obras pictóricas del periodo flamenco holandés a una película. Las hace que vivan en acción. Es precioso, es una adaptación preciosa. De pinturas a película. También de una técnica a otra, porque a lo mejor ya está en el mismo arte, que es el cine, pero puede pasar de la técnica de dibujos animados a la técnica de actores humanos o a la técnica de animación digital. Es un mismo arte, pero en distintas técnicas. Entonces hay diferentes maneras de adaptar o traducir una obra. En este caso estamos hablando de las obras literarias, cómo las podemos trasladar. Y les tengo un ejemplo muy sencillo de entender. En 1894, Rudyard Kipling publica el libro de las tierras vírgenes, que en otras editoriales lo han nombrado el libro de la selva. Y es la historia de un niño que es criado por los lobos y sobrevive entre la estepa y la selva hindúes. Rudyard Kipling era un inglés. En ese tiempo la India era una colonia británica y él trabajaba ahí de periodista. Entonces, a partir de las vivencias que tuvo ahí, construyó esta novela, es el libro de las tierras vírgenes, y hay otra que se llama El segundo libro de las tierras vírgenes, que trata de otro espacio completamente diferente, que son los parajes helados. Bueno, esta novela, que les digo es de 1894, ha sufrido muchísimas adaptaciones, entre ellas estas que son un poco más conocidas. En 1967 Disney la adaptó a dibujos animados, y bueno, ahí conocemos la versión en español latino en la que participan Tintán como la voz de Balú, Pelayo, que es la voz de Bagheera, Fernando Arau, que es la voz de K, y Flavio, que hace la voz del rey Louis. Son grandes voces del radio, sobre todo, las que se hicieron cargo del doblaje en esa época. Después, también entre otras adaptaciones, están muchas producciones que se han hecho a lo largo del tiempo, desde 1894 a la fecha, más de un siglo de adaptaciones teatrales. Algunas son musicales, otras llevan disfraz, en otras no. Pues hay muchísimas producciones en muchos países de distintos adaptadores. Y esta misma película la tenemos en este año, recientemente en cartelera, que es la misma adaptación de Disney, pero ahora a animación digital. Es el mismo arte cinematográfico en distintas técnicas.
si se dan cuenta, ¿no? Es la misma obra y cómo la podemos encontrar en diversas artes y con diversas técnicas. ¿Cuál es la importancia en este módulo de comprender la visión el papel de las adaptaciones en la visión del mundo? Bien, pues cuando una obra se adapta, siempre va a responder a lo que una época determinada y un lugar exijan al pensamiento de una época. Va a reflejar en qué cosas cree cada uno. En la época colonial en que fue escrita la novela, lo más importante es la relación de Mowgli con la manada de lobos que él lo adopta y cómo van creciendo y cómo a lo largo de todo su desarrollo la manada sigue estando con él. Se dedican varios capítulos a entender la relación con Akela y con sus hermanos lobos, etcétera. Y esta parte era muy importante porque Inglaterra estaba dividida entre la isla y todas sus colonias. Y la gente que vivía en las colonias quería seguirse sintiendo inglesa, independientemente de que hiciera calor, hubiera serpientes, elefantes, cosas que jamás ibas a ver en Inglaterra. En el Reino Unido los encontrabas en las colonias. Entonces, para Kipling, lo más importante de su novela era la familia y esta noción de pertenecer a algo. Independientemente de dónde estés, eres británico. Eso era lo más importante. Sin embargo, en las adaptaciones va cambiando la idea. En 1967, cuando Disney hace su adaptación, su primera adaptación a animación, a dibujos animados, lo más importante va a ser la relación de Mowgli con Balú, el oso. Y en esa relación, a lo que se le da mayor atención, pensemos que es un periodo guerra de Corea, guerra de Vietnam, hace 20 años que terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo está muy dolido, Estados Unidos está muy dolido, tienen a menos de una generación que fue la gran crisis, y aparece el rock and roll en Estados Unidos, y esta relación de Mowgli con Balú lo que representa es el ingenio para sobrevivir. Lo que está aportando, lo que más le interesa a la gente de esa época es ser capaz de sobrevivir a todas las vicisitudes que se presenten, económicas, sociales, la guerra, el movimiento hippie, todo lo que está ocurriendo en esa época, sobrevivir y ser feliz. La visión hippie influye en muchos lugares, esa manera de vivir natural y de sonreír, y se refleja de alguna manera en esta adaptación de Disney, es el espíritu de la época y es lo más importante. Al cambiar del lenguaje del libro a la película, cambia también la visión del mundo a la que se le está dando importancia. En las obras de teatro, en la mayoría, podemos encontrar que van enfatizando distintas actividades, distintas visiones del mundo. En algunas se toma en cuenta el valor de la amistad, en otras la resiliencia, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos para reponernos a las situaciones más difíciles que a cualquier otro podrían destruirlos, pero quien es resiliente es capaz de salir adelante y triunfar a pesar de todo que estaba adverso para él. En otras obras de teatro lo más importante es la búsqueda del verdadero hogar, etcétera. Cada obra de teatro, cada adaptador le va a dar mayor importancia a un tema de su interés. Yo todavía no veo la película nueva, no podría decir en qué se fija la versión de 2016. Si ustedes lo saben, pues con gusto aceptaré sus comentarios para darnos una idea cómo cada época le presta atención a distintas situaciones cuando adapta una obra literaria. Y bueno, también en las notas del video les agregaré un video sobre el ensayo personal. Es un poquito extenso, pero vale la pena verlo porque nos explica muy bien cuál es la razón que tienen los escritores para hacer ensayo personal,
en qué consiste y es un muy buen documento. Más adelante, al final van a tener los enlaces cuando se publique el video para que puedan acceder también a él. Y pues esta frase, que ignoro cómo se pronuncia, es un proverbio persa de lo que ahora es Irán e Irak. Y lo que significa es: nunca vayas a dormir sin haber aprendido algo nuevo. Ese es mi deseo, que cada día de su vida ustedes vayan a la cama habiendo aprendido algo nuevo, añadido valor a su vida. Pues aquí dejamos este video y nos vemos en el aula.